La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 1. Los náufragos del aire. Capítulo 1. Un globo a la deriva. ¿Remontamos? No, al contrario, descendemos. Mucho peor, señor Ciro, caemos. ¡Vive Dios! ¡Arrojad lastre! Ya se ha vaciado el último saco. ¿Se vuelve a elevar el globo? No. Oigo un ruido de olas. El mar está debajo de la barquilla y a unos 500 pies. Entonces, una voz potente rasgó los aires y resonaron estas palabras: «¡Fuera todo lo que pesa! ¡Todo! Sea lo que Dios quiera». Estas palabras resonaron en el aire sobre el vasto desierto del agua del Pacífico, hacia las 4 de la tarde del día 23 de marzo de 1865. Seguramente nadie ha olvidado el terrible viento del nordeste que se desencadenó en el equinoccio de aquel año, y durante el cual el barómetro bajó 710 milímetros. Fue un huracán sin intermitencia, que duró del 18 al 26 de marzo. Produjo daños inmensos en América, en Europa, en Asia, en una ancha zona de 1800 millas, que se extendió en dirección oblicua al Ecuador, desde el 35º paralelo norte hasta el 40º paralelo sur. Ciudades destruidas, bosques desarraigados, países devastados por montañas de agua que se precipitaban como aludes, naves arrojadas a la costa, que los registros del Bureau Veritas anotaron por centenares, territorios enteros nivelados por las trombas que arrollaban todo lo que encontraban a su paso, muchos millares de personas aplastadas o tragadas por el mar. Tales fueron los testimonios que dejó de su furor aquel huracán, que fue muy superior en desastres a los que asolaron tan espantosamente La Habana y Guadalupe, uno el 25 de octubre de 1810, otro el 26 de julio de 1825. Al mismo tiempo en que tantas catástrofes sobrevenían en la tierra y en el mar, un drama no menos conmovedor se presentaba en los agitados aires. En efecto, un globo, llevado como una bola por una tromba y envuelto en el movimiento giratorio de la columna de aire, recorría el espacio con una velocidad de 90 millas por hora, girando sobre sí mismo, como si se hubiera apoderado de él algún maelstrom aéreo. Debajo de aquel globo oscilaba una barquilla, que contenía 5 pasajeros, casi invisibles en medio de aquellos espesos vapores, mezclados de agua pulverizada, que se prolongaban hasta las superficies del océano. ¿De dónde venía aquel aerostato, verdadero juguete de la tempestad? ¿En qué punto del mundo había sido lanzado? Evidentemente, no había podido elevarse durante el huracán, pero el huracán duraba desde hacía 5 días, y sus primeros síntomas se manifestaron el 18. Así pues, era lícito creer que aquel globo venía de muy lejos, porque no había recorrido menos de 2000 millas en 24 horas. En todo caso, los pasajeros no habían tenido medios para calcular la ruta recorrida desde su partida, porque no tenían punto alguno de comparación. Debió producirse el curioso hecho de que, arrastrados por la violencia de la tempestad, no lo sintieron. Cambiaban de lugar y giraban sobre sí mismos, sin darse cuenta de esta rotación, ni de su movimiento en sentido horizontal. Sus ojos no podían penetrar la espesa niebla que se amontonaba bajo la navecilla. Alrededor de ellos todo era bruma. Tal era la opacidad de las nubes, que no hubieran podido decir si era de día o de noche. Ningún reflejo de luz, ningún ruido de tierras habitadas, ningún mugido del océano había llegado hasta ellos en aquella oscura inmensidad, mientras se habían sostenido en las altas zonas. Solo su rápido descenso
había podido darles conocimiento de los peligros que corrían encima de las olas. No obstante, el globo, libre de pesados objetos, tales como municiones, armas, provisiones, se había elevado hasta las capas superiores de la atmósfera a una altura de 4.500 pies. Los pasajeros, después de haber reconocido que el mar estaba bajo la barquilla, encontrando los peligros menos temibles arriba que abajo, no habían vacilado en arrojar por la borda los objetos más útiles, y tratando de no perder nada de aquel fluido, de aquella alma de su aparato que le sostenía sobre el abismo. Transcurrió la noche en medio de inquietudes que hubieran sido mortales para otras almas menos templadas. Llegó después el día, y con el día el huracán mostró tendencia a moderarse. Desde el principio de aquel día, 24 de marzo, hubo algunos síntomas de calma. Al alba, las nubes más vesiculares habían remontado hasta las alturas del cielo. En algunas horas la tromba fue disminuyendo hasta romperse. El viento, del estado de huracán, pasó al gran fresco, es decir, que la celeridad de traslación de las capas atmosféricas disminuyó a la mitad. Era aún lo que los marinos llaman una brisa a 3 rizos, pero la mejoría en el desorden de los elementos no fue menos considerable. Hacia las 11, la parte inferior del aire se había despejado mucho. La atmósfera despedía esa limpidez húmeda que se siente después del paso de los grandes meteoros. No parecía que el huracán hubiese ido más lejos en el oeste. Al contrario, parecía que se había disipado por sí mismo. Tal vez se había desvanecido en corrientes eléctricas, después de la rotura de la tromba, como sucede a veces a los tifones del Océano Índico. Pero hacia esa hora también se pudo comprobar de nuevo que el globo bajaba lentamente, por un movimiento continuo en las capas inferiores del aire. Parecía que se deshinchaba poco a poco y que su envoltura se alargaba dilatándose, pasando de la forma esférica a la forma oval. Hacia mediodía, el aerostato se cernía a una altura de 2.000 pies sobre el mar. Medía 50.000 pies cúbicos, y gracias a su capacidad, había podido mantenerse largo tiempo en el aire, bien porque hubiese alcanzado grandes latitudes, bien porque se había movido siguiendo una dirección horizontal. En aquel momento, los pasajeros arrojaron los últimos objetos que aún pesaban en la barquilla, los pocos víveres que habían conservado, todo, hasta los pequeños utensilios que guardaban en sus bolsillos, y uno de ellos, alzándose sobre el círculo en el que se reunían las cuerdas de la red, trató de atar sólidamente el apéndice inferior del aerostato. Era evidente que los pasajeros no podían mantener más el globo en las zonas altas y que les faltaba el gas. ¿Estaban, pues, perdidos? En efecto, no era ni un continente, ni una isla lo que se extendía debajo de ellos. El espacio no ofrecía ni un solo punto para aterrizar, ni una superficie sólida en la que su áncora pudiera morder. Era el inmenso mar, cuyas olas se chocaban con incomparable violencia. Era el océano sin límites, hasta para ellos que lo dominaban desde lo alto y cuyas miradas abarcaban entonces un radio de 40 millas. Era la llanura líquida, golpeada sin misericordia, azotada por el huracán, que les debía parecer como una multitud inmensa de olas desenfrenadas sobre las cuales se hubiera arrojado una vasta red de crestas blancas. Ni una tierra se veía, ni un buque. Era menester, pues, a toda costa, detener el movimiento de descenso para impedir que el aerostato se hundiese en medio de las olas, y en esa a todas luces urgente operación se ocuparon los pasajeros de la barquilla. Pero a pesar de sus esfuerzos, el globo bajaba cada vez más, al mismo tiempo que se movía con extrema celeridad, siguiendo la dirección del viento, es decir, de nordeste
a sudoeste. Situación terrible la de aquellos infortunados. Evidentemente no eran dueños del aerostato. Sus tentativas no tuvieron resultado. La cubierta del globo se deshinchaba. El fluido se escapaba sin que fuera posible retenerlo. El descenso se aceleraba visiblemente, y a la 1 de la tarde, la barquilla no estaba suspendida a más de 600 pies sobre el océano. Era, en efecto, imposible impedir la huida del gas, que se escapaba libremente por una rasgadura del aparato. Aligerando la barquilla de todos los objetos que contenía, los pasajeros pudieron prolongar durante algunas horas su suspensión en el aire. Pero la inevitable catástrofe no podía tardar, y si no aparecía alguna tierra antes de la noche, los pasajeros, barquilla y globo habrían desaparecido definitivamente en las olas. La sola maniobra que quedaba por hacer fue hecha en aquel momento. Los pasajeros del aerostato eran sin duda gente enérgica y sabían mirar la muerte cara a cara. No se oyó ni un solo murmullo escaparse de sus labios. Estaban decididos a luchar hasta el último segundo y hacían todo lo que podían para retrasar su caída. La barquilla era una especie de caja de mimbre, impropia para flotar, y no había posibilidad de mantenerse en la superficie del mar si caía. A las 2, el aerostato estaba apenas a 400 pies sobre las olas. En aquel momento, una voz varonil, la voz de un hombre cuyo corazón era inaccesible al temor, se oyó. A esta voz respondieron voces no menos enérgicas. ¿Se ha arrojado todo? No. Aún quedan 2000 francos en oro. Un saquito pesado cayó entonces al mar. ¿Se eleva el globo? Un poco, pero no tardará en volver a caer. ¿Qué lastre nos queda? Ninguno. Sí, la barquilla. Acomodémonos en la red y al mar la barquilla. Era, en efecto, el único y último medio de aligerar el aerostato. Las cuerdas que sostenían la barquilla al círculo fueron cortadas, y el aerostato, después de la caída de aquella, remontó 2000 pies. Los 5 pasajeros que se habían metido en la red, encima del círculo, y se sostenían en los hilos de las mallas, miraban el abismo. Es conocida la sensibilidad estática de los aerostatos. Bastaba arrojar el objeto más ligero para provocar un movimiento en sentido vertical. El aparato, flotando en el aire, obra como una balanza de exactitud matemática. Se comprende que, aligerando de un peso relativamente considerable, su movimiento sea importante y brusco. Fue lo que pasó en aquella ocasión. Pero después de estar un instante equilibrado en las zonas superiores, el aerostato volvió a descender. El gas se escapaba por una rasgadura imposible de reparar. Los pasajeros habían hecho todo lo posible. Ningún medio humano podía salvarles. Solo tenían que contar con la ayuda de Dios. A las 4, el globo estaba a 500 pies sobre la superficie de las aguas. Se oyó un ladrido. Un perro, que acompañaba a los pasajeros, estaba asido acerca de su dueño a las mallas de la red. —¡Top! ¿Ha visto alguna cosa? —exclamó uno de los pasajeros. Poco rato después se oyó una voz fuerte que decía: ¡Tierra! ¡Tierra! El globo, arrastrado sin cesar por el viento hacia el sudoeste, después del alba, había franqueado una distancia considerable, unos centenares de millas, y una tierra elevada acababa, en efecto, de aparecer en aquella dirección. Pero aquella tierra se encontraba aún a 30 millas a sotavento. Faltaba más de 1 hora para llegar a ella, con la condición de no desviarse. ¡1 hora! ¿No se habría escapado ya el fluido que les quedaba? Este era el problema. Los pasajeros veían distintamente aquel punto sólido,
que era menester alcanzar a toda costa. Ignoraban lo que era, isla o continente, porque apenas sabían hacia qué parte del mundo el huracán los había arrastrado. Pero aquella tierra, estuviese o no habitada, fuera o no hospitalaria, era su único refugio. Cerca de las 4, el globo no podía sostenerse. Rozaba la superficie del mar. Las crestas de las enormes olas habían lamido muchas veces la parte inferior de la red, haciéndola aún más pesada, y el aerostato no se levantaba sino a medias, como un pájaro que tiene plomo en las alas. Media hora más tarde, la tierra no estaba más que a 1 milla de distancia, pero el globo ajado, flojo, deshinchado, enrollado en gruesos pliegues, solo conservaba gas en su parte superior. Los pasajeros, asidos a la red, pesaban ya demasiado para él, y pronto, medio sumergidos en el mar, fueron golpeados por las furiosas olas. La cubierta del aerostato se infló entonces, y el viento lo empujó, como un buque con viento de popa. Parecía que iban a llegar a la costa. Pero cuando no estaban más que a 2 cables de distancia, resonaron gritos terribles, salidos de 4 pechos a la vez. El globo, que al parecer no podía ya levantarse, acababa de dar un salto inesperado, a impulsos de un formidable golpe de mar. Como si hubiera sido aligerado súbitamente de una nueva parte de su peso, remontó a una altura de 1500 pies, y allí encontró una especie de remolino de viento que, en lugar de llevarlo directamente a la costa, le hizo seguir una dirección casi paralela a ella. En fin, 2 minutos más tarde se acercaron oblicuamente y cayó sobre la arena de la orilla, fuera del alcance de las olas. Los pasajeros se ayudaron los unos a los otros, logrando desprenderse de las mallas de la red. El globo, libre de aquel peso, fue recogido por el viento, y como un pájaro herido que encuentra un instante de vida, desapareció en el espacio. La barquilla contenía 5 pasajeros más un perro, y el globo solo había arrojado 4 sobre la orilla. El pasajero que faltaba había sido evidentemente arrebatado por el golpe de mar. Quedando de lleno en la red, había permitido al aparato, aligerado de peso, llegar a tierra. Apenas los 4 náufragos, se les puede dar ese nombre, habían tomado tierra, todos, pensando en el ausente, exclamaron: «Quizá podrá ganar la orilla a nado. ¡Salvémoslo! ¡Salvémoslo!». Capítulo 2. 5 prisioneros en busca de libertad. No eran ni aeronautas de profesión, ni amantes de expediciones aéreas los que el huracán acababa de arrojar en aquella costa. Eran prisioneros de guerra, a los que su audacia había impulsado a fugarse en circunstancias extraordinarias. 100 veces estuvieron a punto de perecer. 100 veces su globo desgarrado hubiera debido precipitarlos en el abismo, pero el cielo les reservaba un extraño destino. Y el 20 de marzo, después de haberse fugado de Richmond, sitiada por las tropas del general Ulysses Grant, se encontraron a 7 millas de aquella ciudad de Virginia, principal plaza fuerte de los separatistas durante la terrible guerra civil de secesión. Su navegación aérea había durado 5 días. He aquí en qué circunstancias se realizó la evasión de los prisioneros, evasión que debía terminar como ya conocemos. En el mes de febrero de 1858, en un golpe de mano intentado, aunque inútilmente, por el general Grant para apoderarse de Richmond, muchos de sus oficiales cayeron en poder del enemigo en la ciudad. Uno de los más distinguidos prisioneros pertenecía al Estado Mayor Federal y se llamaba Cyrus Smith. Cyrus Smith
natural de Massachusetts, era ingeniero, un sabio de primer orden, al que el gobierno de la Unión había confiado durante la guerra la dirección de los ferrocarriles por el papel estratégico de los mismos. Americano del norte, seco, huesudo, esbelto, de unos 45 años, pelo corto y canoso, barba afeitada, con abundante bigote. Tenía una cabeza numismática que parecía hecha para ser acuñada en medallas, los ojos ardientes, la boca seria, la fisonomía de un sabio de la escuela militar. Era uno de esos ingenieros que empiezan manejando el martillo y el pico, como esos generales que partieron de soldados rasos. Al mismo tiempo que agudeza de espíritu, poseía habilidad de manos. Sus músculos presentaban notables síntomas de tenacidad. Verdadero hombre de acción, al mismo tiempo que hombre de pensamiento, lo ejecutaba todo sin esfuerzo, bajo la influencia de una larga expansión vital, desafiando todo obstáculo. Muy instruido, muy práctico, muy campechano, para emplear una palabra de lengua militar francesa. Tenía buen carácter, pues, conservándose siempre dueño de sí, en cualquier circunstancia, reunía las condiciones que determinan la energía humana: actividad de espíritu y de cuerpo, impetuosidad de deseo, fuerza de voluntad. Y su divisa hubiera podido ser la de Guillermo de Orange en el siglo XVII: no tengo necesidad de esperar para acometer una empresa, ni de lograr el objeto para perseverar. Al mismo tiempo, Cyrus Smith era el valor personificado. Había tomado parte en todas las batallas durante la Guerra de Secesión. Tras haber empezado a las órdenes de Ulysses Grant con los voluntarios de Illinois, había combatido en Paducah, en Belmont, en Pittsburgh Landing, en el sitio de Corinto, en Port Gibson, en la Ribera Negra, en Chattanooga, en Wildernes, sobre el Potomac, en todas partes y valerosamente. Fue un soldado digno del general que respondía: yo no cuento jamás mis muertos. Y 100 veces Cyrus Smith había estado a punto de ser uno de aquellos que no contaba el terrible Grant. Sin embargo, en esos combates, donde se exponía tanto, la suerte le favoreció siempre, hasta que fue herido y hecho prisionero en el campo de batalla de Richmond. A la vez que Cyrus Smith, otro personaje importante cayó en poder de los sudistas. Este era nada menos que el honorable Gedeón Spilett, corresponsal del New York Herald, encargado de seguir las peripecias de la guerra entre los ejércitos del norte. Gedeón Spilett era de esos cronistas ingleses o americanos, de los Stanley y otros, que no retroceden ante nada para obtener una información exacta y para transmitirla a su periódico rápidamente. Los periódicos de la Unión, tales como el New York Herald, constituyen verdaderas potencias, y sus enviados son los representantes con que cuentan. Gedeón Spilett figuraba entre los primeros enviados, hombre de mucho valor, enérgico, preparado a todo, lleno de ideas, habiendo recorrido el mundo entero, soldado y artista ágil en el consejo, resuelto en la acción, no temiendo penas, ni trabajo, ni peligros cuando se trataba de saber algo, para él primero y para su periódico después. Verdadero héroe de la curiosidad, de la información, de lo inédito, de lo desconocido, de lo imposible. Era uno de esos intrépidos observadores que escriben bajo las balas, haciendo las crónicas bajo el fuego de los cañones, y para los que todos los peligros son un pasatiempo. Él también había asistido a todas las batallas en primera fila, con el revólver en una mano y las cuartillas en la otra, y la metralla no hacía temblar su pluma. No cansaba los hilos con telegramas incesantes, como suelen hacer los que no tienen nada que decir. Sus notas, cortas, claras,
daban luz sobre algún punto importante. Por otra parte, el buen humor no le faltaba. Él, después de la acción de la Ribera Negra, queriendo a toda costa conservar su puesto junto a la ventanilla de la oficina telegráfica para anunciar a su periódico el resultado de la batalla, telegrafió durante 2 horas los primeros capítulos de la Biblia. Costó $2,000 al New York Herald, pero el New York Herald fue el primer informado. Gedeón Spilett era alto y tenía unos 40 años. Unas patillas rubias tirando a rojo enmarcaban su rostro. Su mirada era tranquila, viva, rápida en sus movimientos, la mirada de un hombre que tiene la costumbre de percibir todos los detalles de un horizonte. Robusto y de buena salud, estaba acostumbrado a todos los climas, como la barra de acero en el agua fría. Desde hacía 10 años, Gedeón Spilett era el corresponsal oficial del New York Herald, al que enriquecía con sus crónicas y sus dibujos, ya que manejaba tan bien el lápiz como la pluma. Cuando fue hecho prisionero, estaba haciendo la descripción y el croquis de la batalla. Las últimas palabras anotadas fueron: un sudista me apunta con su fusil y Gedeón Spilett se salvó, porque siguiendo su invariable costumbre, salió de aquel peligro sin ningún arañazo. Cyrus Smith y Gedeón Spilett, que se conocían por su reputación, habían sido trasladados a Richmond. El ingeniero, que había curado su herida, conoció al corresponsal durante su convalecencia. Aquellos 2 hombres simpatizaron y se estimaron mutuamente. Pronto su anhelo común no tuvo más que un objeto: volver al ejército de Grant y combatir en sus filas por la unidad federal. Los 2 americanos estaban decididos a aprovechar una ocasión, pero aunque fueran libres en la ciudad, Richmond estaba tan vigilada que una evasión parecía imposible. Acompañaba a Cyrus Smith un criado, que era la fidelidad y la abnegación personificadas. Un negro, nacido en las posesiones del ingeniero, de padres esclavos, pero que desde hacía tiempo Cyrus Smith, abolicionista de ideas y de corazón, había emancipado. El esclavo, una vez libre, no quiso separarse de su amo. Le quería tanto que hubiera dado la vida por él. Era un mozo de 30 años, ágil, hábil, inteligente, dulce y tranquilo, a veces sencillo, siempre sonriente, servicial y bueno. Se llamaba Nabucodonosor, pero respondía al nombre abreviado y familiar de Nab. Al enterarse Nab de que su dueño había sido hecho prisionero, abandonó Massachusetts sin vacilar, llegó a Richmond y a fuerza de astucia y destreza, después de arriesgar 20 veces su vida, penetró en la ciudad sitiada. No es posible describir la alegría de Cyrus Smith al ver de nuevo a su criado, y Nab al encontrar a su amo. Aunque Nab pudo penetrar en Richmond, le hubiera sido muy difícil salir, porque eran vigilados de cerca los prisioneros federales. Había que aguardar una ocasión favorable para intentar una evasión con alguna probabilidad de éxito, y esta ocasión era difícil hallarla. Entretanto, Grant continuaba sus enérgicas operaciones. La victoria de Petersburgo le había costado mucho. Sus fuerzas, unidas a las de Butler, no habían alcanzado ninguna victoria ante Richmond, y nada hacía presagiar que la libertad de los prisioneros estaba próxima. El corresponsal, a quien su cautividad no le proporcionaba ya un detalle interesante que anotar, no podía resistir más. Su idea fija era salir de Richmond a toda costa. Muchas veces intentó la aventura y fue detenido por obstáculos insuperables. El sitio continuaba, y los prisioneros tenían prisa por escaparse para unirse al ejército de Grant. Algunos sitiados no tenían menos deseos de escaparse, para reunirse con el ejército separatista, y entre ellos
un tal Jonathan Forster, furibundo sudista. Si los prisioneros federales no podían abandonar la ciudad, los confederados tampoco, porque el ejército del norte los cercaba. El gobernador de Richmond no podía comunicarse con el general Lee y necesitaba urgentemente refuerzos. Jonathan Forster tuvo entonces la idea de elevarse en globo para atravesar las líneas sitiadoras y llegar al campo de los separatistas. El gobernador autorizó la tentativa. Un aerostato fue fabricado y puesto a disposición de Jonathan Forster, al que le debían acompañar en el viaje aéreo 5 compañeros armados para defenderse en donde aterrizaran, en caso de ser atacados, y víveres, por si la excursión se prolongaba. La partida del globo había sido fijada para el 18 de marzo. Debía efectuarse durante la noche, y con un viento de nordeste de mediana fuerza, los aeronautas creían que en pocas horas llegarían al cuartel general de Lee. Pero el viento del nordeste no fue más que brisa. El día 18 pudo observarse que se convertiría en huracán. Sobrevino la tempestad, y la partida de Forster fue aplazada, ya que era imposible arriesgar el aerostato y a los ocupantes en medio de los desencadenados elementos. El globo, hinchado en la plaza de Richmond, partiría al calmarse el viento, y en la ciudad había impaciencia porque la atmósfera no se modificaba. Transcurrieron el 18 y el 19 de marzo sin que se produjera ningún cambio en la tormenta, y costó ímprobo trabajo mantener el globo amarrado y evitar que lo destrozara el huracán. Pasó también la noche del 19 al 20. Por la mañana, el huracán hacía que la partida fuera imposible. Ese día se acercó al ingeniero Cyrus Smith en una de las calles de Richmond un hombre a quien no conocía. Era un marino llamado Pencroff, de 35 a 40 años de edad, fuerte, de rostro atezado, ojos vivos y parpadeantes, pero de buen aspecto. Pencroff era un norteamericano que había corrido todos los mares, y le había sucedido todo lo que puede ocurrir a un bípedo sin plumas. Es inútil decir que era de carácter emprendedor, capaz de todo, y que no se admiraba de nada. Pencroff, a primeros de año, había ido para asuntos particulares a Richmond con un joven de 15 años, Harbert Brown, de Nueva Jersey, hijo de su capitán, un huérfano al que amaba como a su propio hijo. No habiendo podido abandonar la ciudad antes de las primeras operaciones del sitio, se encontró bloqueado con gran disgusto, y solo pensaba escaparse como fuera. Conocía la reputación del ingeniero Cyrus Smith, y sabía que esperaba lo mismo que él deseaba. Así pues, no vaciló en acercarse a él, diciéndole sin rodeos: «Señor Smith, ¿está usted cansado de Richmond?». El ingeniero miró al hombre que le hablaba así, y que añadió en voz baja: «Señor Smith, ¿quiere usted escapar?». «¿Cuándo?», respondió el ingeniero, y se puede afirmar que esta respuesta se le escapó, pues aún no había examinado al desconocido que le había dirigido la palabra. Pero después de haber observado con una mirada penetrante la leal figura del marino, no pudo dudar de que se hallaba en presencia de un hombre honrado. «¿Quién es usted?», preguntó. Pencroff se dio a conocer. «Bien», respondió Cyrus Smith. «¿Y cómo?». «Con ese globo holgazán que no hace nada y que juraría que nos está invitando». El marino no tuvo necesidad de acabar la frase. El ingeniero le había comprendido desde la primera palabra. Asió a Pencroff de un brazo y le llevó a su casa, donde el marino desarrolló su proyecto muy sencillo. No arriesgaba más que su vida. El huracán estaba entonces en toda su violencia, pero un ingeniero diestro y audaz como Cyrus Smith sabría conducir bien su aerostato. Si él, Pencroff, supiera manejarlo, no habría vacilado en partir.
Con Harbert, se entiende. Había visto otras y no le asustaba una tempestad más. Cyrus Smith había escuchado al marino sin decir palabra, pero sus ojos brillaban. La ocasión se le presentaba y no quería dejarle escapar. El proyecto era muy peligroso, pero realizable. Durante la noche, a pesar de la vigilancia, podría acercarse al globo, deslizarse en la barquilla y cortar las cuerdas que le retenían. Claro está que se exponían a morir, pero también había alguna probabilidad de éxito, y aquella tempestad. Pero sin aquella tempestad, el globo hubiera partido ya, y la ocasión tan deseada no volvería quizá a presentarse. No estoy solo, contestó Cyrus Smith. ¿Cuántas personas quiere usted que le acompañen?, preguntó el marino. 2. Mi amigo Spilett y mi criado Nab. 3, respondió Pencroff, y Harbert y yo 5. El globo debía llevar 6. Vale, partiremos, dijo Cyrus Smith. Aquel partiremos comprendía al corresponsal, y como éste por nada del mundo hubiera renunciado a su proyecto de evasión, ni retrocedido ante ningún peligro, cuando el proyecto le fue comunicado, lo aprobó sin reserva. Solamente se admiraba de que aquella idea tan sencilla no se le hubiera ocurrido a él. En cuanto a Nab, estaba dispuesto a seguir a su amo por donde quisiera ir. Hasta la noche, dijo Pencroff. Pasearemos los 5 por allí como curiosos. Hasta las noche, a las 10, respondió Cyrus Smith, y plegue al cielo que esta tempestad no se apacigüe antes de nuestra partida. Pencroff se despidió del ingeniero y volvió a su casa, donde había dejado al joven Harbert Brown. Este niño conocía el plan del marino y esperaba con cierta ansiedad el resultado de su entrevista con el ingeniero. 5 hombres iban a lanzarse al espacio en pleno huracán. No, el huracán no se calmó. Ni Jonathan Forster ni sus compañeros podían pensar en afrontar el peligro en aquella frágil barquilla. El día fue terrible. El ingeniero no temía más que una cosa, que el aerostato, amarrado al suelo e inclinado por las ráfagas de viento, se rompiera en 1000 pedazos. Durante muchas horas paseó por la plaza casi desierta, vigilando el aparato. Pencroff hacía otro tanto por su parte, con las manos en los bolsillos, bostezando como un hombre que no sabe cómo matar el tiempo, pero temiendo también que el globo se desgarrase o rompiera sus ligaduras y se levantara por los aires. Llegó la noche. Espesas brumas pasaban como nubes rasando el suelo, y una lluvia mezclada con nieve caía continuamente. Hacía frío. Una densa niebla pesaba sobre Richmond. Parecía que la violenta tempestad había puesto una tregua entre sitiadores y sitiados, y que el cañón había callado ante los rugidos del huracán. Las calles estaban desiertas. No se había creído necesario, con aquel horrible tiempo, vigilar la plaza en la cual se agitaba el aerostato. Todo favorecía la partida de los prisioneros, pero aquel viaje en medio de ráfagas de viento desencadenadas. «Maldita marea», se decía Pencroff, calándose de un puñetazo el sombrero que el viento disputaba a su cabeza. «Pero, la dominaremos». A las 9:30, Ciro y sus compañeros llegaron por diversos sitios a la plaza, que los faroles del gas, apagados por el viento, dejaban a oscuras. No se veía ni el enorme aparato, casi enteramente tendido hacia el suelo. Sin contar los sacos de lastre que pendían de las cuerdas de la red, la barquilla estaba retenida por un fuerte cable pasado por una anilla fijada en el suelo, y con los extremos atados a bordo. Los 5 pasajeros se reunieron cerca de la barquilla. Era tal la oscuridad
que ellos mismos no se veían. Sin pronunciar palabra, Cyrus Smith, Gedeón Spilett, Nab y Harbert entraron en la barquilla, mientras que Pencroff, siguiendo las órdenes del ingeniero, desataba suavemente los saquitos del lastre. Esta operación duró unos instantes, y el marino se reunió con sus compañeros. El aerostato entonces estaba solo retenido por el doble cable, y Cyrus Smith no tenía más que dar la orden de partida. En aquel momento, un perro entró de un salto en la barquilla. Era Top, el perro del ingeniero, que habiendo roto su cadena, había seguido a su amo. Cyrus Smith, creyéndolo un exceso de peso, quiso echar al pobre animal. «Bah, uno más», dijo Pencroff, desatando de la barquilla 2 sacos de lastre. Después desamarró el doble cable, y el globo partió en dirección oblicua y desapareció, después de haber chocado su barquilla contra 2 chimeneas que derribó con la violencia del golpe. Se desencadenó un huracán espantoso. El ingeniero, durante la noche, no pudo pensar en descender, y cuando vino el día, toda vista de la tierra estaba interceptada por las brumas. 5 días después, una claridad dejó ver el inmenso mar debajo de aquel aerostato, que el viento arrastraba con una rapidez espantosa. Sabemos que de 5 hombres que habían partido el 20 de marzo, 4 habían sido arrojados 4 días después en una costa desierta, a más de 6.000 millas de su país. Y el que faltaba, al que aquellos 4 supervivientes del globo corrían a socorrer, era su jefe natural, el ingeniero Cyrus Smith. Capítulo 3. Ha desaparecido Cyrus Smith. El ingeniero había sido arrastrado por un golpe de mar fuera de la red, que había cedido. Su perro también había desaparecido. El fiel animal se había precipitado en socorro de su amo. ¡Adelante!, exclamó el corresponsal. Y los 4, Gedeón Spilett, Harbert, Pencroff y Nab, olvidando el cansancio, empezaron sus pesquisas. El pobre Nab lloraba de rabia y de desesperación a la vez, temiendo haber perdido todo lo que él amaba en el mundo. No había 2 minutos de diferencia entre el momento en que Cyrus Smith había desaparecido y el instante en que sus compañeros habían tomado tierra. Estos podían, pues, esperar llegar a tiempo para salvarlo. «¡Busquemos! ¡Busquemos!», exclamó Nab. «Sí, Nab», contestó Gedeón Spilett, «y lo encontraremos». «¿Vivo?» «Vivo». «¿Sabe nadar?», preguntó Pencroff. «Sí», contestó Nab. «Además, Top está con él». El marino, oyendo mugir el mar, sacudió la cabeza. Al norte de la costa, y aproximadamente a media milla de donde los náufragos acababan de tomar tierra, había desaparecido el ingeniero. Si había nadado al punto más cercano del litoral, a media milla más allá estaría situado ese punto. Eran cerca de las 6. La bruma acababa de levantar y la noche se hacía muy oscura. Los náufragos caminaban siguiendo hacia el norte la costa este de aquella tierra sobre la cual el azar los había arrojado, tierra desconocida, cuya situación geográfica no se podía determinar. El suelo que pisaban era arenoso, mezclado con piedras y desprovisto de toda especie de vegetación. Aquel suelo bastante desigual, lleno de barrancos, aparecía en ciertos sitios acribillado de pequeños hoyos, que hacían la marcha más penosa. Salían de estos agujeros grandes aves de pesado vuelo, huyendo en todas direcciones, y que la oscuridad impedía ver. Otras, más ágiles, se levantaban en bandadas y pasaban como nubes.
El marino suponía que eran gaviotas, cuyos silbidos agudos competían con los rugidos del mar. De cuando en cuando, los náufragos se paraban, llamando a gritos y escuchando por si respondía de la parte del océano. Debían pensar, en efecto, que si hubiesen estado próximos al lugar donde el ingeniero hubiera podido tomar tierra, los ladridos del perro Top, en caso de que Cyrus Smith no estuviera en estado de dar señales de vida, llegarían hasta ellos. Pero ningún grito se destacaba sobre los mugidos de las olas y los chasquidos de la resaca. Entonces, la pequeña tropa emprendía su marcha adelante, registrando las menores anfractuosidades del litoral. Después de una marcha de 20 minutos, los 4 náufragos se detuvieron ante una linde espumosa de olas. El terreno sólido faltaba. Se encontraban a la extremidad de un punto agudo, que el mar golpeaba con furor. «Es un promontorio», dijo el marino. «Hay que volver sobre nuestros pasos torciendo a la derecha, y así volveremos a tierra firme». «Pero, ¿y si está ahí?», respondió Nab señalando el océano, cuyas enormes olas blanqueaban en la oscuridad. «Bueno, llamémoslo». Y todos, uniendo sus voces, lanzaron un grito, pero nadie respondió. Esperaron un momento de calma y empezaron otra vez. Nada. Los náufragos retrocedieron, siguiendo la parte opuesta del promontorio, en un suelo arenoso y roquizo. Sin embargo, Pencroff observó que el litoral era más escarpado, que el terreno subía, y supuso que debía llegar por una rampa bastante larga a una alta costa, cuya masa se perfilaba confusamente en la oscuridad. Había menos aves en aquella parte de la costa. El mar también se mostraba menos alterado, menos ruidoso, y la agitación de las olas disminuía sensiblemente. Apenas se oía el ruido de la resaca. Sin duda, la costa del promontorio formaba una ensenada semicircular, protegida por su punta aguda contra la fuerza de las olas. Siguiendo aquella dirección, marchaban hacia el sur. Era ir por el lado opuesto de la costa en que Cyrus Smith podía haber tomado tierra. Después de recorrer milla y media, el litoral no presentaba ninguna curvatura que permitiese volver hacia el norte. Sin embargo, aquel promontorio, del que habían doblado la punta, debía unirse a la tierra franca. Los náufragos, a pesar de que sus fuerzas estaban casi agotadas, marchaban siempre con valor, esperando encontrar algún ángulo que los pusiera en la primera dirección. ¿Cuál no fue su desesperación cuando, después de haber recorrido 2 millas, se vieron una vez más detenidos por el mar en una punta bastante elevada, formada de rocas resbaladizas? «Estamos en un islote», dijo Pencroff, «y lo hemos recorrido de un extremo a otro». La observación del marino era justa. Los náufragos habían sido arrojados no sobre un continente ni una isla, sino sobre un islote que no medía más de 2 millas de longitud y cuya anchura era evidentemente poco considerable. Aquel islote, árido, sembrado de piedras, sin vegetación, refugio desolado de algunas aves marinas, ¿pertenecía a un archipiélago más importante? No lo sabían. Los pasajeros del globo, cuando desde su barquilla percibieron la tierra a través de las brumas, no habían podido reconocer su importancia. Sin embargo, Pencroff, con su mirada de marino habituada a horadar en la oscuridad, creyó en aquel momento distinguir en el oeste masas confusas que anunciaban una costa elevada. Pero entonces no podía, a causa de aquella oscuridad, determinar a qué sistema simple o complejo pertenecía el islote. Tampoco era posible salir de él, puesto que el mar lo rodeaba. Había que aplazar hasta el día siguiente la búsqueda del ingeniero,
que no había señalado su presencia por ningún sitio. El silencio de Ciro no prueba nada, dijo el corresponsal. Puede estar desmayado, herido, en estado de no poder responder momentáneamente, pero no desesperemos. El corresponsal emitió entonces la idea de encender en un punto del islote una hoguera, que pudiese servir de guía al ingeniero, pero buscaron en vano madera o arbustos secos. Allí no había más que arena y piedras. Se comprende cuál sería el dolor de Nab y el de sus compañeros, que estaban vivamente unidos al intrépido Ciro Smith. Era demasiado evidente que se hallaban imposibilitados para socorrerlo. Había que esperar el día. O el ingeniero había podido salvarse solo y ya había encontrado refugio en un punto de la costa, o estaba perdido para siempre. Las horas de espera fueron largas y penosas. Hacía mucho frío, y los náufragos sufrían cruelmente, pero apenas lo notaban. No pensaban más que en tomar un instante de reposo. Todo lo olvidaban por su jefe. Queriendo esperar siempre, iban y venían por aquel islote árido, volviendo incesantemente a su punto norte, donde creían estar más próximos al lugar de la catástrofe. Escuchaban, chillaban, esperaban captar un grito, y sus voces debían transmitirse lejos, porque entonces reinaba cierta calma en la atmósfera. Los ruidos del mar empezaban a disminuir. Uno de los gritos de Nab pareció repetido por el eco. Harbert lo hizo observar a Pencroff, añadiendo: «Es prueba que existe en el oeste una costa bastante cercana». El marinero hizo un gesto afirmativo. Por otra parte, su vista no podía engañarle. Si había distinguido tierra, no había duda de que ésta existía. Pero aquel eco lejano fue la sola respuesta provocada por los gritos de Nab, y la inmensidad, sobre toda la parte este del islote, quedó silenciosa. Entretanto, el cielo se despejaba poco a poco. Hacia las 12 de la noche brillaron algunas estrellas, y si el ingeniero estaba allí, cerca de sus compañeros, hubiera podido ver que aquellas estrellas no eran las del hemisferio boreal. En efecto, la polar no aparecía en aquel nuevo horizonte. Las constelaciones cenitales no eran las que estaban acostumbrados a ver en la parte norte del nuevo continente, y la Cruz del Sur resplandecía entonces en el polo austral del mundo. Pasó la noche. Hacia las 5 de la mañana, el 25 de marzo, el cielo se tiñó ligeramente. El horizonte estaba aún oscuro, pero con los primeros albores del día, una opaca bruma se levantó en el mar, por lo que el rayo visual no podía extenderse a más de 20 pasos. La niebla se desarrollaba en gruesas volutas, que se movían pesadamente. Esto era un contratiempo. Los náufragos no podían distinguir nada alrededor de ellos. Mientras que las miradas de Nab y del corresponsal se dirigían hacia el océano, el marino y Harbert buscaban la costa en el oeste, pero ni un palmo de tierra era visible. «No importa», dijo Pencroff. «No veo la costa, pero la siento. Está allí, allí, tan seguro como que tampoco estamos en Richmond». Pero la niebla no debía tardar en desaparecer. No era más que una bruma de buen tiempo. Un hermoso sol caldeaba las capas superiores, y aquel calor se tamizaba hasta la superficie del islote. En efecto, hacia las 6:30, 3/4 de hora después de aparecer el sol, la bruma se volvió más transparente. Se extendía hacia arriba, pero se disipó por abajo. Pronto, todo el islote apareció como si hubiera descendido de una nube, pues el mar se mostró siguiendo un plano circular, infinito hacia el este, pero limitado por el oeste por una costa elevada y abrupta. Sí,
La tierra estaba allí, allí la salvación, provisionalmente asegurada, por lo menos. Entre el islote y la costa, separados por un canal de 1,5 millas, una corriente rápida se precipitaba con ruido. Sin embargo, uno de los náufragos, no consultando más que su corazón, se precipitó en la corriente, sin avisar a sus compañeros, sin decir palabra. Era Nab. Tenía ganas de llegar a aquella costa y remontarla hacia el norte. Nadie pudo retenerlo. Pencroff lo llamó, pero en vano. El periodista se dispuso a seguir a Nab. Pencroff, yendo hacia él, le preguntó: ¿Quiere usted atravesar el canal? Sí, contestó Gédéon Spilett. Pues bien, óigame, dijo el marino. Nab basta y sobra para socorrer a su amo. Si nos metemos en ese canal, nos exponemos a que la corriente nos arrastre. Si no me equivoco, es una corriente de reflujo. Vea la marea baja sobre la arena. Armémonos de paciencia y cuando el mar baje, quizá encontremos un paso vadeable. Tiene usted razón, respondió el corresponsal. Separémonos lo menos posible. Durante este tiempo Nab luchaba contra la corriente. La atravesaba siguiendo una dirección oblicua. No se veían más que sus negros hombros emerger en cada momento. Se desviaba con mucha frecuencia, pero avanzaba hacia la costa. Empleó más de media hora en recorrer la 1,5 millas que separaba el islote de la costa, y se aproximó a ésta a muchos pies del punto de donde había salido. Nab tomó tierra en la falda de una alta roca de granito y se sacudió vigorosamente. Después, corriendo, desapareció veloz detrás de unas rocas, que se proyectaban hacia el mar a la altura de la extremidad septentrional del islote. Los compañeros de Nab habían seguido con angustia su audaz tentativa, y cuando se perdió de vista, dirigieron sus miradas hacia aquella tierra a la cual iban a pedir refugio, mientras comían algunos mariscos encontrados en la playa. Era una mala comida, pero algo alimentaba. La costa opuesta formaba una vasta bahía, terminada al sur por una punta muy aguda, desprovista de toda vegetación y de un aspecto muy salvaje. Aquella punta venía a unirse al litoral por un dibujo bastante caprichoso y enlazado con altas rocas graníticas. Hacia el norte, por el contrario, la bahía se ensanchaba, formando una costa más redondeada, que corría del sudoeste al nordeste y que acababa en un cabo agudo. Entre estos dos puntos extremos, sobre los cuales se apoyaba el arco de la bahía, la distancia podía ser de 8 millas. A media milla de la playa, el islote ocupaba una estrecha faja de mar y parecía un enorme cetáceo que sacaba a la superficie su espalda. Su anchura no pasaba de 1/4 de milla. Delante del islote, el litoral se componía en primer término de una playa de arena, sembrada de negras rocas, que en aquel momento reaparecían poco a poco bajo la marea descendente. En segundo término, se destacaba una especie de cortina granítica, tallada a pico, coronada por una caprichosa arista de una altura de 300 pies por lo menos. Se perfilaba sobre una longitud de 3 millas y terminaba bruscamente a la derecha por un acantilado que se hubiera creído cortado por la mano del hombre. En la izquierda, al contrario, encima del promontorio, aquella especie de cortadura irregular se desgarraba en bloques prismáticos, hechos de rocas aglomeradas y de productos de aluvión, y se bajaba por una rampa prolongada que se confundía poco a poco con las rocas de la punta meridional. En la meseta superior de la costa no se veía ningún árbol. Era una llanura limpia, como la que domina Cape Town en el Cabo de Buena Esperanza,
pero con proporciones más reducidas. Por lo menos, así aparecía a vista desde el islote. Sin embargo, el verde no faltaba a la derecha, detrás del acantilado. Se distinguía fácilmente la masa confusa de grandes árboles, cuya aglomeración se prolongaba más allá de los límites de la vista. Aquel verdor regocijaba la vista, vivamente entristecida por las ásperas líneas del paramento de granito. En fin, en último término, y encima de la meseta, en dirección del nordeste y a una distancia de 7 millas por lo menos, resplandecía una cima blanca, herida por los rayos solares. Era una caperuza de nieve, que cubría algún monte lejano. No podía resolverse, pues, la cuestión de si aquella tierra formaba una isla o pertenecía a un continente, pero a la vista de aquellas rocas convulsionadas que se aglomeraban sobre la izquierda, un geólogo no hubiera dudado en darles un origen volcánico, porque eran incontestablemente producto de un trabajo plutoniano. Gedeón Spilett, Pencroff y Harbert observaban atentamente aquella tierra, en la que iban a vivir, quizá largos años, y en la que tal vez morirían, si no se encontraban en la ruta de los barcos. ¿Qué dices tú de eso, Pencroff?, preguntó Harbert. Que tiene algo bueno y algo malo, como todas las cosas, contestó el marino. Veremos. Pero observo que comienza el reflujo. Dentro de 3 horas intentaremos pasar, y una vez allí procuraremos arreglarnos y encontrar a Smith. Pencroff no se había equivocado en sus previsiones. 3 horas más tarde, la mar bajó. El lecho del canal que habían descubierto estaba formado por arena en su mayor parte. No quedaba entre el islote y la costa más que un canal estrecho, que sin duda sería fácil de franquear. En efecto, hacia las 6, Gedeón Spilett y sus 2 compañeros se despojaron de sus vestidos. Hicieron con ellos un hato que se pusieron en la cabeza y se aventuraron por el canal, cuya profundidad no pasaba de 5 pies. Harbert, para quien el agua era demasiado alta, nadaba como un pez y salió perfectamente. Los 3 llegaron sin dificultad al litoral opuesto. Allí el sol los secó rápidamente y volvieron a ponerse sus vestidos que habían preservado del contacto del agua y tuvieron una reunión.